Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos todas y todos a este espacio. Vamos a hablar de noticias positivas, vamos a hablar de lo que pasó hoy, ayer, el día 6 de marzo en la Cámara de Representantes. Además de eso vamos a hablar sobre Bogotá. La gente en los comentarios del video anterior me pedía que hablara, que extendiera más la situación, el cuento sobre lo que está sucediendo en Bogotá y la lucha, la disputa que hay entre el presidente Gustavo Petro y el señor Galán. Y bueno, vámonos al final para el Catatumbo, porque por ahí hay unas manos oscuras que quieren nuevamente joder el Catatumbo. Literalmente, quieren nuevamente volver a joder al Catatumbo, quitándole todo lo que ya históricamente le han quitado. Entonces, le pido que se quede en este video y veamos, por ejemplo, la primera noticia positiva, y en este caso le hacemos propaganda al Banco Agrario de Colombia. Transforma tu producto ganadero con prácticas sostenibles, tu producción ganadera con prácticas sostenibles, con la línea de crédito Ecoganadería. Financia hasta el 100% de tu proyecto hasta por 10 años. Reduce costos, mejora la eficiencia y protege el medio ambiente. Accede a tasas preferenciales y haz crecer tu negocio. El gobierno del cambio protege, cuida la ganadería porque es uno de los ítems que hace que la economía del país siga creciendo de manera disparada. Y vamos con otra noticia, aunque no muy positiva, pero bueno, hay que darla, y es que Luis Carlos Reyes, muy famoso por ahí en TikTok como Mr. Tarses, sale del Ministerio de Comercio e Industria y Turismo. Dice: el presidente Petro ha aceptado mi renuncia. Gracias, presidente, por su confianza en estos 2 años. Le deseo el mayor de los éxitos conforme termina de implementar su mandato democrático. Chao, un hasta luego. Ojalá se involucre en la cuestión política. Sería un muy buen senador, un muy buen representante. Estaría ahí trabajando en favor, seguiría trabajando en favor del gobierno. Y por eso, Luis Carlos Reyes, la invitación es a que lo piense, a que se lance al Senado o a la Cámara, porque personas como usted, inteligente, adecuada, pulcras, son las que necesitamos en ese ente. Y bueno, hoy seguimos con la noticia de hoy, que es que se aprobó, dice Guillermo Jaramillo, que es el ministro de Salud, se aprobó la reforma a la salud en la Cámara del Representante. Se da un paso trascendental hacia un sistema de salud garantista, eficiente, humano y de calidad en Colombia. Excelente. Estamos construyendo un sistema de salud con dignidad, sin barreras económicas, sociales, administrativas ni geográficas, asegurando que todos tengan acceso a servicios de salud adecuados a sus necesidades. Y bueno, con esa foto ellos celebran eso. Es el momento de cambiar la historia de la salud en Colombia. Y bueno, hay a muchos que no les gustó esto, pero ahora vamos a hablar de ello. Vamos a hablar Alfredo Mondragón, que fue uno de los ponentes de esta reforma, que nos tiene que decir. Es que en Colombia los recursos de la salud, que son públicos, es decir, vienen de los impuestos de la ciudadanía, de sus contribuciones, se les ha entregado básicamente a unos intermediarios que han priorizado hacer negocio en lugar de garantizar el derecho, de tal manera que nos alegra mucho que avancemos nuevamente en este intento de reforma a la salud, que es recuperar los recursos, fortalecer un modelo de atención primaria, darle garantías a los trabajadores y trabajadoras. Por supuesto, es un modelo de aseguramiento social y que se ha superado y que queda en el pasado el modelo de aseguramiento comercial que ha dejado tanto daño al país. Uno de los grandes artículos. Oye, pasamos de un modelo comercial a un modelo social, de derecho, donde las personas de cualquier parte del país puedan tener acceso a el sistema de salud de manera general, que no tenga que estar peleando con las tutelas en las EPS. Desaparecen las EPS, se vuelven gestoras de salud. Bueno, no cantemos victoria antes de continuar y ir a la parte no tan linda de este proceso. Me les presento, yo soy el profe Dani y este es mi canal. Gracias por estar aquí, como siempre. La invitación es que si no se ha suscrito a este canal, lo haga, es gratis, no va a perder absolutamente nada. Y por el contrario, nosotros seguimos creciendo. Suscríbase, activa la campana, denle like, comparte y deje un comentario sobre qué le parece la reforma a la salud. Bueno, y si le gusta el trabajo que yo hago y quiere apoyar el periodismo independiente, es muy fácil. Aquí les dejo mi número de teléfono, el cual tienen Nequi y DaviPlata, y también les dejo mi contacto de PayPal para consignaciones internacionales desde $1 y Nequi y DaviPlata desde $1. Todo cuenta, todo suma y nos ayuda a seguir trabajando, avanzando y mejorando cada día más. Y bueno, vamos entonces con la parte no tan linda de esto, y es, yo les vengo mostrando desde el video anterior. Si no lo ha visto, le pido el favor de que vaya a ese video. Aquí le voy a dejar, por acá le voy a dejar el enlace para que vaya a este video, donde también evidenciamos cómo está alineado el fajardismo, no sé, el Galán, toda esta línea que se hace llamar centro, entre comillas, con el uribismo. Y ataca, Sergio Fajardo dice: el sistema de salud está en crisis, escasez de medicamentos,
Hospitales sin recursos, cierre de urgencias en pediatría y ginecología, pacientes de alto costo sin tratamiento. Y el gobierno, que ya maneja más del 50% del sistema, en vez de atender la emergencia, aprueba en Cámara una reforma que solo agrava la crisis con más burocracia y politiquería. Y por ahí estuvo también Uribe muy enojado también en la misma línea diciendo qué daño a Colombia han hecho en la Cámara de Representantes con la aprobación de la destrucción de la salud ya en curso. Le prometen al pueblo colombiano miles de millones de pesos que no existen para mejorar una salud que será empeorada por el manejo, por el desgreño y la corrupción del Estado. Mi gente, si algo nosotros podemos decir y afirmar es que todo lo que esta gente diga es lo contrario en beneficio del pueblo. Si ellos dicen que eso está mal, es porque eso está bien para el pueblo. Porque ellos jamás en la vida, históricamente, han luchado en favor de los intereses del pueblo, y ahí está más que evidenciado todos los daños que le ha hecho este señor Álvaro Uribe, por ejemplo, al empleo, a la salud, a la educación. Y bueno, quien no se podía quedar atrás, quien ha llorado amargamente por esto, es la señora Katy Jubinao, que eso atacado demoró más de 4 horas en la red social de X, hablando, diciendo sus mentiras, tratando de engañar a las personas. Se le conectaron casi 200 personas, muy poquito flujo de personas, muchos de los que entraban ahí entraban a querer insultarla. Ella simplemente fue un monólogo, usó ese micrófono para hablar y hablar y hablar. Es lo que son hablar 4 horas de un tema. Ahí siempre me llama la atención eso, porque yo la veo muy desesperada y se supone, se dice, se rumorea por ahí que se perdió la platica de la próxima campaña, y pues yo creo que se iba a perder de todas maneras, porque los boticos que consiguió la señora Katy Jubinao del progresismo ya no van con ella. Katy, nos vemos en 2026 a ver cómo les va. Entonces, bueno, dice el gobierno y sus fanatizados seguidores aún no dimensionan, ¿o sí?, el despropósito que acaban de aprobar la Cámara. Se pierde una gran oportunidad de sacar adelante una buena reforma para Colombia. Y nuevamente le pregunto yo a Katy, ¿dónde está esa reforma? ¿Cuál fue su propuesta? Nunca en la vida propusieron nada. Quisieron sacar una propuesta a los independientes y era una copialina de la reforma anterior. Literalmente, simplemente estaban ahí para torpedear la reforma, porque van bajo intereses oscuros. Los pulpos de la CPS tocaron a Katy, a Pedraza, a Miranda y a otros fachos más que se le torcieron al pueblo. Y bueno, eso no se queda ahí, porque el presidente le responde. Bueno, ya dice, lastimosamente los problemas de corrupción, ineficiencia, acceso, servicios de salud y calidad en la prestación no se resolverán, se agravarán. El Senado tendrá la última palabra. Esperemos que un gesto de responsabilidad con el país la hundan nuevamente. A eso van, y ese es mi susto. Gran susto, porque recuerdan que el señor Efraín Cepeda, por eso lo pongo en la portada, dice que él y su pandilla van a acabar todas las reformas que este gobierno implemente, que este gobierno busca implementar, que ellos van en contra de eso, van a dilatar, creo que es la fase más complicada de cantar victoria en la Cámara, que siempre ha aprobado la reforma en su mayoría. Creo que es adelantarse un poco. Hay que esperar, porque toca presionar socialmente al Senado. Si toca salir a la calle para cuidar la reforma a la salud, para que la aprueben, hay que hacerlo, y hay que estar muy pendientes para salir a la calle. Y bueno, el presidente le responde a esta muchacha, le dice, habla de poner a los pacientes en el centro, pero busca es que se hunda la reforma. ¿Acaso ahora están los pacientes en el centro? ¿Acaso las innumerables investigaciones sobre corrupción en el sistema de aseguramiento privado que se tiene no muestra lo que está en el centro del actual sistema de salud es el negocio y no los pacientes? No parece defender los pacientes, sino los negocios. Qué tapaboca tan linda le pegó el presidente, se lo merecía hace mucho. Y pues esta señora siguió, le respondió al presidente, no le respondió las preguntas que él hizo, le respondió otras cosas, mejor dicho, pero el presidente con esto le pega un tapaboca enorme, porque hoy la salud, es que ¿a quién quieren engañar? ¿Quién no ha sufrido con la ley 100, con el sistema de salud actual de este país? Todos, cualquier persona, la mayoría, creo que el 90% de este país hemos perdido a alguien por el mal sistema de salud. Cuando se implementaba aquel paseo de la muerte, donde dejaba morir a las personas en las clínicas, en las puertas de la clínica, de los hospitales, en las ambulancias.
¿Cuántos billones y billones se han robado del sistema de salud? Y esta persona que antes atacaba a la CPS, ahí está, como una espada y un gladiador defendiéndolas a capa y espada bajo sus propios intereses y negocios, como lo dice el presidente Gustavo Petro. Cambiando de tema, otro que está ahí por sus intereses y negocios es el señor Galán. La línea de Fajardo, la línea de Claudia López, toda esa línea de fachos, incluyendo a la señora Jubinao, Pedraza y todo eso que apoyan a este señor, pues vea con lo que salió en vivo, en horario estelar, 7:18 de la mañana. Lo invita Caracol, o sea que usted vaya a Caracol y se siente cómodamente con el periodismo actual de este país, deja mucho que desear de usted como persona. Y pues ahí estaba muy cómodamente y vean con los argumentos que sale este facho. Alcalde, Eduardo Hernández desde la sala de redacción le quiere preguntar algo, Edu. Alcalde, pues le cuento que he estado revisando un poco esos documentos publicados en la página y efectivamente son muy amplios. Hay unos anexos que tienen más de 300 páginas, unos que ni siquiera nos abrieron cuando intentamos hacerlo para hacer algunas revisiones, pero aquí, digamos, hablando con expertos y con los gremios que también han expresado esta preocupación, lo que dicen es que al final esta resolución va a quedar como a la interpretación del que le toque tomar decisiones relacionadas con Bogotá. ¿Eso es lo que a usted principalmente le preocupa? Y otra pregunta que quisiera hacerle es, ¿qué medidas podrían tomar o qué está estudiando el distrito para eventualmente obligar al gobierno nacional a que esto no se publique? Bueno, me surge además un comentario sobre la pregunta, y es eso que usted acaba de mencionar, la dificultad que tiene además un periodista para conocer los detalles de esto, revela un poco que no ha habido transparencia y visibilidad en esto. Un periodista que no es técnico en la parte ambiental, que desconoce en gran medida todo este cuento, que no conoce el documento en su original sentido, lo toma como ejemplo el señor Galán para decir que el proceso no ha sido transparente. Bueno, muchos se quedaron esperando la intervención completa del señor Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente, primer ministro de Ambiente, que abiertamente dice: yo no soy petrista, pero lo que aquí sucede está bien. Y bueno, aquí les traigo la entrevista completa que le hizo ahora la Blue Radio a este señor. Usted, siendo el primer ministro de Ambiente, quien redactó esa ley que dice nos pasó lo mismo, nos enfrentamos contra viento y marea, ¿considera que esa resolución que publicó el Ministerio del Medio Ambiente la semana pasada en cabeza de la ministra Susana Muhammad es adecuada, que esos lineamientos que se plantearon frente a la situación de la ciudad en estos momentos es lo que se tiene que hacer? Es una excelente resolución. Seguramente hay que hacerle unas enmiendas, unas correcciones, por eso está a consulta pública durante 10 días hábiles. Seguramente se pueden prolongar esos días para que tengan más tiempo, pero también es necesario aclarar una cuestión que es falsa. Se ha estado diciendo que nunca se consultó. Este proceso de la generación de los lineamientos tuvo dos fases. Una fase que fue la más importante, que fue hacer un diagnóstico del estado de la sabana, el estado ecológico de la sabana de Bogotá, con estudios profundos que hizo el Ministerio del Medio Ambiente a partir de la mejor información disponible. Ese diagnóstico fue sometido a 38 mesas de trabajo, y ahora dicen que no hubo ninguna consulta, me dice. Ahí está la mentira que el señor Galán, voy a decir a Caracol, este señor viene acá, que no es petrista y quien lo ratifica y dice: yo no soy de esto, pero sí se discutió, sí se dieron los aspectos, sí se dieron las mesas. Por allá Sastoque también hizo lo mismo, fue a desmentir que esto no se compartió, que esto no se había discutido. Ellos están bajo intereses económicos. El interés primordial de ellos es llenar de pavimento, de casa, lo que son las reservas de la sabana de Bogotá. Me dicen del ministerio que lo que ocurrió es que muchas de esas mesas de trabajo, por ejemplo, los alcaldes mandaron un funcionario del tercer nivel, lo que fuera, etcétera, etcétera. Pero eso obviamente no es responsabilidad del ministerio. Pero en balance yo creo que se tienen unos lineamientos muy bien jalados, como se diría, y creo que uno de los mayores legados del presidente Petro es esta resolución. Y debo advertir que no soy petrista, pero me parece que por fin hubo un gobierno que responsablemente resolvió claramente reglamentar ese artículo 61, que lo conseguimos en su momento, hágame el favor, por el hecho de que la sabana estaba siendo destruida y deteriorada
por la urbanización desaforada y esparcida de baja densidad, por la información, por el tipo de urbanización caótica que estaba sacrificando ecosistemas fundamentales para la sabana de Bogotá y sacrificando también tierras agrícolas de categoría 1 y 2. Ahí está. Creo que esta fue la mejor explicación. Y bueno, la prensa sigue alineada. En este caso, Maritza Aristizábal dice: ojo, así afectará la resolución de Medio Ambiente a Bogotá. 600.000 familias quedarán sin casa en zonas de humedal. Ese es el miedo que le están metiendo a la gente. Lo que en realidad está sucediendo ahí, que dice 600.000 negocios de casas no se podrán construir en la zona del humedal. O 124.000 viviendas quedarán en vilo por la falta de licencia. Es decir, casi 1 millón de personas entonces no podrá convivir, dañando el ecosistema de esto. Y el presidente le dice tajantemente: esto es mentira. No es más que la campaña de Camacol buscando urbanizar toda la sabana de Bogotá sin tener en cuenta la disponibilidad y el cuidado del agua. Por Dios, hoy Bogotá está en crisis del agua por decisiones como esta. Y siguen adelante defendiendo dañar las reservas de agua de la ciudad. Bogotá está en peligro. Bogotá está muriendo por elegir malos gobiernos, por elegir una y otra vez al señor Peñalosa en cuerpo ajeno. Hoy es Galán, ayer fue Claudia López y anteriormente 2 veces él. Bogotá está muriendo por la irresponsabilidad de ustedes, bogotanos que me ven. La resolución no afecta a los actuales proyectos ni los que se han hecho en vivienda, solo cuida, a partir de su ejecución, que no se expandan más sobre el territorio de humedales y se cuiden sobre todo el agua del territorio. Sin agua no hay vida, mi querida Maritza. La codicia no puede estar por encima de la vida. Excelente mensaje de nuestro presidente Petro, y me llama la atención que la facha de Jennifer Pedraza termina hablando de manera conciliadora. Le dice entonces al señor Galán y al señor presidente: venga, vamos a planificar, vamos a hablar, dejen la pelea, que el afectado aquí va a ser Bogotá. La planificación territorial cuidadosa con el ambiente en la sabana de Bogotá es una tarea que lleva años aplazada. El reto es equilibrar la protección de áreas de importancia ambiental con la ejecución de proyectos estratégicos para el desarrollo municipal y distrital. Justamente lo que el presidente acabó de decir, eso está haciendo esa resolución que está en estudio. Eso será solo posible a través de la concertación entre las autoridades locales y el gobierno nacional. Tibia como siempre esta señora. El afán y la falta de consenso no puede orientar el ordenamiento territorial. Tibia, ella sabe que ahí quien está fallando es Galán y no tiene los pantalones, Jennifer Pedraza, de decirle a Galán: por ahí no es, ese no es el sentido ni es el camino. Bueno, y de Bogotá nos vamos entonces para el Catatumbo, porque allá estuvo todo el gabinete presidencial hablando sobre la intervención en el Catatumbo. Importante esta intervención, va a ayudar a toda la comunidad, va a abrir espacios, carreteras, vías. Ya hemos hablado de eso. Por acá les dejo otro video que hemos hablado sobre el plan del Catatumbo, que es importantísimo, importantísimo para que esta región salga de la violencia. Y pues detrás de esto, del estado de conmoción que se decretó en el Catatumbo, están manos oscuras queriendo tumbar el decreto. Ahí están confabuladas con las cortes, como ya ha sucedido, la señora Paloma Valencia. Usted, mi gente de Norte de Santander, que vota históricamente por el uribismo, pellízquese, porque son ellos los que están en contra del avance de su tierra, de que su tierra salga de la violencia, de que tenga nuevos horizontes, carreteras, vías de acceso, que tengan dignidad. Y bueno, aquí el presidente habla un poco de historia sobre lo que ha pasado en el Catatumbo para ir un poco hacia lo que está sucediendo en contra de este magnífico trabajo. Y desde entonces, historia, pues llenaron a Colombia de sangre. No fue este gobierno, Linares. 300.000 muertos en la violencia liberal conservadora que hizo que una parte del campesinado tuviera que venir a tumbar selva huyendo de la violencia, y esa es la historia del Catatumbo y de otras. Así es, esa historia en el Consejo de Ministros el presidente la dio, pero importante tomar ahí para aclarar
que la violencia en el Catatumbo no empezó hace 2 años con el gobierno del presidente Petro. Es histórico. Hace 40 años, por el abandono estatal, esta parte del país no ha avanzado. Y bueno, dice, a nosotros nos obligan a pagar millonadas de recursos públicos por la carretera de Sarmiento, la Ruta del Sol 2. Nosotros nos obligan a pagar unas billonadas de recurso público para la carretera Mulalolo Guerrero que no se está haciendo, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, para la Ruta del Sol 2, para la transversal Ocaña Gamarra, porque todos esos sí lo pusieron en vigencias futuras con tape y remacho. El que les incumpla va para la cárcel, dicen, pero yo me voy a arriesgar porque primero está el pueblo. Excelente, así es. Y vean que muchas personas me preguntan, profe, pero ¿por qué el presidente no va y quita esos peajes? ¿Qué pasa que el presidente no es capaz de quitar esos peajes? Que esos peajes están amarrados, que da miedo, eso no se puede tocar, eso es intocable, son vigencias futuras. Le vendría una demanda enorme para el Estado. Así ha dejado el uribismo, en complicidad con todos estos fachos, la economía de nuestro país amarrada y bloqueada totalmente. Bueno, este es un gobierno que avanza y por eso la vía que están realizando en el Catatumbo lo está haciendo el Ejército Nacional, el batallón de ingenieros. Vamos a escuchar al comandante de este batallón, qué es lo que nos tiene que decir. Como ustedes saben, nosotros como ingenieros militares pues tenemos unas capacidades, porque las tareas de ingenieros apoyan las maniobras militares. Esas capacidades están establecidas en nuestra doctrina como movilidad, contramovilidad, supervivencia y trabajos generales de ingenieros. En el tema de movilidad pues está la construcción de vías. Por eso venimos ya con un batallón de construcciones realizando la vía Tibula-Gabarra. Una vía que nos ha costado sangre, que nos ha costado muertos, heridos, pero que estamos allí tratando de llevar ese progreso y ese desarrollo. Ahora tenemos otro reto mayor, la transversal del Catatumbo. El señor presidente ha tomado la decisión de que se haga también con los ingenieros militares y con la integración de las diferentes capacidades que se tengan con las comunidades en esa importante zona del país. Y vean que es importante lo que el presidente dice, y es porque viene un proceso de adjudicación, viene un proceso largo para poder entregar entonces a una concesión esto, y sucede que apenas llegue la concesión le llega la vacuna. Llegan estos grupos ilegales a decir, usted no me trabaja, le mato a los trabajadores, le quemo la maquinaria, y entonces o nos da vacuna o no trabajan, porque así actúan ellos. El presidente tomó la decisión de decirle, por la inseguridad de la zona, vamos a ver, el presidente dice, hemos dispuesto por la peligrosidad latente en la región, que sea el mismo Ejército Nacional quien construya este año en un tramo sustancial la troncal del Catatumbo, a la que se le entregarán 200.000 millones de pesos de ingresos del decreto de conmoción. Y pues esa vía, la anterior que menciona el comandante, ya está en construcción. Aquí les tengo la fotografía, vean. Ahí está nuestro Ejército Nacional trabajando, batallón de ingenieros trabajando por el progreso del pueblo, ya no vistiéndolos con botas y fusiles viejos para hacerlos pasar como falsos positivos. Este es el cambio. Si preguntan por el cambio aquí, se los estoy mostrando un ejército que trabaja en favor de la gente cada día más y una policía también. Y bueno, cierro con esto que dice Gustavo Bolívar, me encantó esta reflexión. Dice, la derecha que gobernó por décadas a Colombia y que nunca miró hacia el Catatumbo, razón por la cual grupos armados tomaron control del territorio, andan ambientando la caída de la conmoción interior en la corte. Se los decía al principio. ¿Quién es? Paloma Valencia, por defender a los apostadores y dueños de juegos de azar, niegan a los pobladores de esta zona, la mayoría desplazados, una inversión de 2.7 billones para solucionar los múltiples problemas que los aquejan. Quitarle a los más pobres de este país esta oportunidad única y rápida de redención es una perversidad. Y eso es Paloma Valencia, y eso es el uribismo en pleno, y eso es el centro facho también, unos perversos que están en contra del progreso del pueblo. Y mi gente, sin ser más, gracias por estar aquí, gracias por demorar hasta este espacio de este video, y pues como siempre la invitación es que si no se ha suscrito acá, pues hágalo, es muy sencillo, gratis, no va a perder absolutamente nada. Suscríbase, dele like, comparta este contenido para que llegue la verdad y la información veraz a todas partes
Nos vemos en la próxima. Chao, chao.